Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las imágenes y las conexiones personales facilitan el recuerdo para el cerebro. Si alguna vez has intentado aprender un nuevo idioma, probablemente estés familiarizado con la exasperante sensación de aprender una palabra nueva, solo para olvidarla momentos después. Afortunadamente, hay algunas maneras de hacer que estas nuevas palabras se mantengan, y una de ellas es mediante la creación de conexiones en el cerebro. Hacer conexiones es fundamental para recordar, pero algunas conexiones son más efectivas que otras. Conectar una palabra a una experiencia personal es lo más efectivo, ya que activa numerosas áreas en todo el cerebro. El cerebro procesa las palabras en 4 niveles diferentes: estructura, sonido, concepto y conexión personal. En un experimento de psicología de la década de 1970, a los estudiantes se les hicieron preguntas basadas en estos niveles, como: ¿cuántas letras mayúsculas hay en la palabra oso? Estructura: ¿manzana rima con manzana? Sonido: ¿y herramienta es otra palabra para instrumento? Concepto. Luego hicieron una prueba de memoria inesperada para ver cuál de las palabras podían recordar. Resultó que los estudiantes tenían 6 veces más probabilidades de recordar la palabra si la pregunta requería una conexión personal, como ¿te gusta la pizza?, que si la pregunta se refiriera a la estructura de la palabra. Digamos que quieres aprender la palabra en español para gato, gato. Si puedes conectar la palabra con un recuerdo que tienes de un gato, tendrás un 50% más de probabilidades de recordarlo. Esto también se debe a que nuestra memoria visual es una herramienta eficaz para recordar el lenguaje. En un experimento de memoria realizado en 1960, a los estudiantes universitarios se les presentaron 612 anuncios en revistas, y luego se les mostró una nueva colección de 612 imágenes, y se les pidió que seleccionaran las imágenes originales. Los estudiantes pudieron seleccionar las imágenes originales con una precisión del 98,5%. Evidentemente, anclar una imagen a una palabra, incluso si es una imagen no relacionada, hace que la palabra sea más fácil de recordar. Así que la próxima vez que conozcas a alguien llamado Edward, sigue el ejemplo visual de la famosa película de Johnny Depp, y recuerda su nombre imaginándolo con tijeras en lugar de manos. Cuando se trata de la memoria, recordar es mejor que revisar. Todos conocemos esa terrible sensación de estar preparándose para un examen. Repasamos el material hasta que nuestras cabezas estén listas para explotar y luego, con suerte, pasaremos. Pero, ¿cuánto de lo que aprendimos recordamos después de una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La verdad es que tu memoria es peor de lo que piensas, y aumentar la repetición no es la mejor manera. Tomemos como ejemplo al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. En el siglo XIX, dedicó varios años a memorizar listas de sílabas absurdas como Nish, Mipizik. Comparó el tiempo que le llevó aprender una lista con el tiempo que le llevó volver a aprender la misma lista más adelante y descubrió la curva del olvido. Descubrió que podemos recordar alrededor del 30% después de 24 horas, pero solo alrededor del 10% un año después. Pero, ¿qué tal repetir una y otra vez lo que estudiamos? Bueno, esto es sobre aprendizaje, y los experimentos han demostrado que es bastante inútil para la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el acto de recordar. Cuando recuerdas o recuperas información del pasado, esto le indica al cerebro que es importante recordar algo. En un estudio, los participantes recibieron $20 por cada palabra en español de una lista que pudieran recordar una semana después. Podrían estudiar la lista durante 10 minutos o cambiarla después de 5 minutos por una hoja de papel y un lápiz y escribir lo que aún recordaran, y luego devolverlo después de 5 minutos. Los participantes que optaron por escribir recordaron alrededor de un 35% más de palabras que los demás una semana después. Como tenían que recordar las palabras en español, las recordaban mucho mejor. Otra buena noticia es que la neurociencia ha demostrado que cada vez que recuerdas un recuerdo, el cerebro recibe una pequeña liberación de la hormona dopamina, que te hace sentir bien y fomenta el almacenamiento adicional de memoria.
Los sistemas de repetición espaciada, SRS, hacen que la memorización sea más eficaz. Sabemos que nuestra memoria a largo plazo no funciona exactamente al nivel que queremos, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Nos vendría bien el momento oportuno. A la hora de adquirir un nuevo idioma, el momento lo es todo. Sorprendentemente, cuanto más difícil sea recordar una palabra, más tiempo permanecerá en la memoria a largo plazo. Tomemos el siguiente escenario: revisas una lista de palabras hasta que las entiendas todas. Luego, la semana siguiente, intenta recordar tantos de ellos como pueda. Los estudios han demostrado que, después de una semana, tienes un 20% más de probabilidades de recordar las palabras que tardaste un poco más en recordar, y un 75% más de probabilidades de recordar palabras que fueron realmente difíciles de recordar. Pero también hay una tercera categoría de palabras, las que estaban en la punta de la lengua justo antes de recordarlas. Estas son las palabras que es casi el doble de probable que recuerdes una semana después. El truco, entonces, consiste en recordar una palabra en el momento en que estás a punto de olvidarla. El sistema de repetición espaciada utiliza este conocimiento para mejorar la memoria a largo plazo. El sistema de repetición espaciada utiliza tarjetas didácticas en diferentes intervalos, y te indica qué palabras practicar y cuándo. Los investigadores de la memoria descubrieron que un mes es el intervalo ideal para recordar una palabra y poder recordarla a largo plazo. La mayoría de los sistemas de repetición espaciada utilizan este intervalo, por lo que puedes aprender la palabra hoy y recordarla en un mes, justo antes de que la olvides. Este sistema funciona de manera brillante, y se puede utilizar tanto para palabras como para conceptos gramaticales. Por ejemplo, en solo 4 meses, podría memorizar 3.600 tarjetas didácticas con una precisión del 90 al 95%. Aprender los sonidos y la pronunciación del idioma es clave. Como adultos, resulta difícil recordar palabras nuevas en otro idioma, pero los niños parecen aprenderlas sin esfuerzo. ¿Por qué? Los niños aprenden idiomas escuchando, no estudiando. Si realmente escuchas un idioma, no solo aprenderás palabras, sino también gramática. Esta forma también es más divertida que estudiar detenidamente los libros de gramática. Empieza con el sonido. Aprender los sonidos de las palabras nuevas hace que sean más fáciles de recordar. En un experimento realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y Carnegie Mellon, adultos japoneses se sentaron con auriculares frente a las pantallas, y se les pidió que presionaran un botón con la etiqueta candado cuando escuchaban la palabra candado, y un botón con la etiqueta rock cuando escuchaban la palabra rock. Como el idioma japonés no tiene el sonido L, la mayoría de los hablantes de japonés no pueden detectar la diferencia entre L y R. Por lo tanto, como era de esperar, los participantes tuvieron un mal desempeño en esta tarea. ¿Cómo podrían dominar el inglés si no podían captar la diferencia de sonidos? Para ellos, roca y candado se escribirían de la misma manera. Pero el experimento reveló algo interesante. Si a los estudiantes se les mostraba si estaban en lo cierto o no mediante un letrero en la pantalla cada vez que presionaban un botón, aprendían a oír la diferencia después de solo 3 sesiones de 20 minutos. Otra ventaja de aprender primero los sonidos de un idioma es que te ayudará a aprender la gramática más rápido. La clásica prueba Book verificó estos resultados. En la prueba, a los niños se les presenta un dibujo de una figura parecida a un pájaro, y se les dice que se llama Gug. Luego se les presentan 2 de ellas y los investigadores dicen, ahora hay 2. ¿Hay 2? Cuando los niños tengan alrededor de 5 años, sabrán que el inglés forma plurales añadiendo S al final de los sustantivos y, por lo tanto, responderán Gugs. Si los niños no hubieran entendido ya el sonido S, no podrían aprender este patrón gramatical. Los juegos de palabras ayudan a desarrollar el vocabulario. Vale, aprender sonidos hace que recordar sea más fácil. Pero aún hay un problema. Una vez que conoces los sonidos, ¿cómo usas las palabras de manera efectiva y, al mismo tiempo, te aseguras de que permanezcan en tu cabeza?
Sencillo. Jugando juegos de palabras. Un gran juego es Spot the Difference, y todo lo que necesitas es Google Images. Escribe cualquier palabra y obtendrás páginas y páginas de imágenes. Pero las imágenes no solo muestran uno o dos ejemplos de lo que significa la palabra. Te muestran todas las sutilezas y matices de la misma. Por ejemplo, si escribes la palabra alemana Schrank, verás que tiene varios significados, por ejemplo, armario, armario. Al observar sus diversos significados, la palabra se vuelve más fácil de aprender. El objetivo es detectar la diferencia entre lo que esperabas ver y la imagen que aparece realmente en la pantalla. Cada imagen de Google también incluye subtítulos en 130 idiomas. Asegúrate de utilizar la versión básica de Google Images y, por lo tanto, es una herramienta excelente para los estudiantes de idiomas. Como estas imágenes están tomadas de sitios web en el idioma que estás intentando aprender, también puedes ver cómo se usan estas palabras en diferentes contextos. Otra gran actividad es el juego de memoria, que hace que las palabras nuevas tengan más significado. Así es como juegas. Toma una palabra que estés intentando aprender y personalízala. Si, por ejemplo, estás intentando aprender la palabra francesa para abuela, grand-mère, podrías recordar los veranos que pasabas en casa de tu abuela cuando eras niño. Incluso si no puedes encontrar una conexión, la acción de buscarla te ayudará a recordar la palabra, incluso si la conexión es simplemente esa estúpida palabra que nunca podré recordar. Los idiomas deben aprenderse en el orden en que los niños los aprenden. Imagina que tuvieras un dispositivo dentro de tu cabeza que pudiera tomar sonidos y otras entradas y transformarlos en lo que entendemos como lenguaje. Bueno, ya tenemos uno, se llama Language Machine. Pero es bastante particular en cuanto al orden en que hace ciertas cosas. Cada idioma tiene un orden de desarrollo único. Probablemente adivinarás que los estudiantes de inglés de diferentes orígenes lingüísticos aprenden inglés en un orden diferente. Pero ese no es el caso. Siguen exactamente las mismas etapas de desarrollo que los niños que lo hablan como lengua materna. Los lingüistas ahora saben que este orden es el modo en que el cerebro humano capta el inglés. Tomemos los tiempos verbales de los verbos en inglés, por ejemplo. Los niños aprenden la forma in del verbo principal antes de aprender a añadir el verbo to be. Así que dirán, él corre antes de decir, está corriendo. Los niños también aprenden el pasado irregular antes que el normal, cantaban antes de saltar. Y solo una vez que han comprendido esto, comienzan a usar a la tercera persona actual, a él le gusta el helado. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando bombardeamos nuestro cerebro con demasiada información, nuestra máquina del lenguaje se estropea. El problema es que muchos alumnos comienzan con material que es demasiado difícil. Para aprender la gramática de la mejor manera, debemos alimentar a nuestro cerebro con lo que los lingüistas denominan entradas comprensibles, es decir, entradas que pueda entender. Por ejemplo, si sostiene una galleta delante de un niño pequeño y le pregunta, ¿quieres una galleta? Saben lo que quieres decir, incluso si no han escuchado la palabra galleta antes. Por lo tanto, una buena manera de empezar es aprender las oraciones más simples de tu libro de gramática. De esta forma, aprenderás conscientemente una regla gramatical y, al mismo tiempo, le darás a tu cerebro una información comprensible. Las historias simples facilitan los patrones gramaticales. Una parte increíblemente frustrante de aprender un idioma es que los sustantivos, verbos, adjetivos y otras palabras vienen en muchas formas diferentes. Muchos idiomas tienen patrones complejos de terminaciones de palabras, con reglas que son difíciles de descifrar y excepciones a esas reglas. Pero no se asuste, hay una forma mejor y más divertida de aprenderlos que hojeando repetidamente largas listas de finales. Lo que debes hacer es crear una historia sencilla para cada forma de palabra que quieras aprender. Digamos que estás intentando aprender las formas del verbo inglés to be. Los libros de gramática tradicionales suelen ofrecer ejemplos como yo soy un estudiante, él es un estudiante, etc. Por supuesto, son útiles hasta cierto punto,
pero crear tus propios ejemplos es mucho mejor, especialmente cuando se trata de verbos irregulares. Entonces, ¿cómo haces tus propios ejemplos? Mediante el uso de la técnica de narración persona-acción-objeto, PAO. Esta técnica es tan eficaz que los defensores de la memoria suelen utilizarla para recordar patrones. Tomemos el alemán como ejemplo. Cada sustantivo alemán adopta una forma masculina, femenina o neutra, der, die o das, respectivamente, y numerosas formas de formar el plural. Pero en lugar de intentar recordar el género y el plural de cada sustantivo mediante repetición, puedes asignar una acción a cada género y un objeto a cada forma de formar un plural. Por ejemplo, puedes asignar el verbo tirar a la forma masculina, der, y el objeto silla a la forma de formar un plural añadiendo una e al final del sustantivo. Así que, si estás intentando aprender der Hund, el perro, en alemán, que es masculino y tiene esta forma de formar un plural, la historia o imagen que se te ocurra sería el perro tira una silla, lo cual es mucho más probable que se quede en tu cerebro que las palabras o los tiempos verbales independientes entre sí. Aprende idiomas más rápido evitando las traducciones. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, nuestra reacción instintiva es traducir todas las palabras a nuestro idioma nativo para entender exactamente lo que significan. Si bien eso es tentador y parece sensato, es esencial dejar de lado la necesidad de traducir si quieres acelerar tu progreso. Primero, intenta usar diccionarios monolingües, ya que al hacerlo aumentas el vocabulario más rápido. Los diccionarios monolingües son diccionarios en los que se explica cada palabra en el mismo idioma que la palabra que buscaste. Intenta utilizarlos tan pronto como puedas cuando estés aprendiendo un nuevo idioma. Al leer la definición en el idioma de destino, no solo aprenderás la palabra que estás buscando, sino que también conocerás las nuevas palabras que la explican. Si no entiendes estas palabras, búscalas también. De esa forma, cada vez que leas una nueva definición, absorberás más gramática y más palabras. Abstenerse de traducir constantemente también le permitirá hablar con fluidez más rápido. Cuando hablas un nuevo idioma, a menudo te encontrarás en situaciones en las que un hablante nativo te dirá, lo que dijiste no está mal, pero nosotros simplemente no decimos eso. Esto se debe a que la gramática y el vocabulario son solo una parte del rompecabezas. Podrías decir algo gramaticalmente correcto que no se diga naturalmente en ese idioma. Si quieres hablar con fluidez, tienes que perfeccionar tus habilidades de escucha. Y la única forma es evitar las traducciones. Por ejemplo, si estás viendo una película en el idioma que estás intentando aprender, desactiva los subtítulos. Incluso si no lo entiendes todo, tu conocimiento del idioma se ampliará gradualmente. No solo ampliarás tu vocabulario, sino que también entenderás cómo se usan las palabras en su contexto. También puedes intentar leer un libro junto con el audiolibro. Esto es excelente para enseñarte el ritmo de tu nuevo idioma.